Muy buenas tardes con todos. Qué gusto poder saludarles en esta tarde, en estos tiempos un poco complejos, pero sean todos ustedes bienvenidos a esta pequeña charla que queremos extenderles desde AGP Geospatial Company. Les agradecemos a todos los presentes por estar aquí, por atender a este webinar. Eh, Esperamos pues que este tema sea de su interés y pues empecemos. Mi nombre es Tony Rodríguez, soy el coordinador del Departamento de Geoinformación dentro de AGP. Cualquier cosa, pues estamos a las órdenes en el caso de que ustedes necesiten algún asesoramiento respecto a lo que son imágenes, procesos, etcétera. Con gusto, pues podemos ayudarles. Vamos a tener las siguientes consideraciones previas. Primero, pues todos los asistentes van a estar en modo silencio durante la presentación. Cualquier comentario, cualquier duda, por favor, en la sección de preguntas pueden ingresarlas y nosotros en estos días pues vamos a ir solventando todas sus preguntas. Cualquier situación adicional, alguna consulta adicional, pues con gusto las iremos respondiendo. Igual que en los seminarios anteriores, pues vamos a tener una grabación disponible de este seminario web, pues para que ustedes puedan tenerlo a la mano en el caso de que tengan alguna duda, alguna consulta adicional. Dentro de nuestra serie de seminarios, pues en la semana pasada tuvimos nuestro primer webinar referente a lo que son los geoservicios como herramientas de innovación para todo tipo de organización. Hoy día vamos a trabajar un poco en lo que son la interpretación de imágenes de satélite. La próxima semana está previsto pues el webinar respecto a lo que es GeoCollector, que es una tecnología desarrollada por AGP. En la cual es una aplicación móvil que es de gran ayuda para todo lo que son levantamientos de información y que está basado en lo que es tecnología geoespacial. Y finalmente, pues tendremos lo que son servicios satelitales One Atlas de Airbus, que es una nueva tendencia en lo que se refiere a la transmisión de datos, transmisión de imágenes y este tipo de tecnología referente a la parte satelital. Bueno, empecemos un poco con lo que es la introducción de lo que es Airbus. Como ustedes saben, pues dentro de la compañía nosotros tenemos algunas distribuciones de lo que es tanto imágenes de satélite como software de procesamiento y adicionalmente pues también tenemos tecnología propia desarrollada que es AGP WebMap y AGP GeoCollector, que en su conjunto se denominan AGP Geoservicios, con lo cual nosotros pues garantizamos toda una línea de procesos y finalmente pues también la publicación y la permanencia de estos datos que se van generando. Airbus pues es, como ustedes saben, una empresa europea, una de las más grandes que hay aquí en el mundo y que tiene pues la distribución, pues tiene diferentes ramas dentro de su organización en la parte militar, en la parte espacial, etcétera, en diferentes áreas. Seguro ustedes habrán escuchado la parte de aviación, especialmente los aviones Airbus, los helicópteros, etcétera, que con esta, que una de sus ramas pues es la parte satelital y dentro de esto pues tenemos una gran constelación de satélites de las cuales nosotros pues tenemos la distribución de las imágenes. Tenemos así pues lo que son los satélites Formosat, que tienen una resolución de 2 metros, tienen revisitas diarias, que es un satélite pues muy óptimo para lo que es la detección de cambios, para lo que es la generación de coberturas de uso de suelo. Tenemos lo que son los satélites Terrasar y Tandem, que básicamente son satélites radar de apertura sintética y pues lo que nos garantiza, como ustedes saben, la tecnología radar es pues la obtención de información, en este caso,
que no va a depender mucho de la parte climática, no va a depender de situaciones adversas que se pueden presentar dentro del levantamiento de información, ¿no? Dentro de esto, pues nosotros tenemos varias resoluciones, varios tamaños de escena, que en este caso, pues va a depender de la necesidad del cliente para poder realizar las tomas, ¿no? Si queremos tener muy alta precisión, pues podemos llegar hasta 25 centímetros. Si tenemos escenas de 1, 2, 3 metros, etcétera, dependiendo, como digo, de las necesidades de los clientes. Tenemos la constelación de MC, que es que tiene una resolución de 22 metros por píxel, tiene un tamaño de barrido de 600 kilómetros y pues lo que se busca con esto es cubrir grandes áreas con una sola pasada. Tenemos lo que son los satélites Pleiades 1A y 1B. Estos tienen una resolución de 0.5 metros, 50 centímetros, y que pues esta resolución nos permite realizar análisis de mejor calidad, obviamente por el tamaño de píxel que tiene. Igual tienen revisita diaria. Los satélites que son un poco más conocidos dentro de la constelación de Airbus, pues son la línea de Spot 6 y Spot 7, los cuales pues en igual forma tienen información de muy alta resolución, perdón. Tenemos resoluciones de 1.5 metros hasta 6 metros y pues también tenemos un archivo histórico bastante grande de lo que se refiere a este satélite. Tenemos imágenes desde 1986, donde inició la información de Spot. Tenemos adicionalmente lo que son CasioSat, que son satélites que tienen resoluciones de 1 hasta 6.5 metros y pues que también tienen la ventaja de lo que es el levantamiento de información con bandas infrarrojas y también infrarrojo cercano, ¿no? Que es similar a lo que tenemos en Pleiades. Con esto, pues, tenemos, como vemos, una gran constelación tanto de satélites ópticos como radar y que, pues, esperamos que de aquí en un futuro no muy distante, pues, tengamos información de mejor calidad. Están en proyectos, pues, el lanzamiento de los nuevos satélites Neo Pleiades que van a tener mucha mejor resolución para que ustedes puedan adquirir esta información y poder trabajar con los datos, pues, que se tienen. Solamente recordarles que cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, en la sección de preguntas las vayan ingresando y las iremos respondiendo si es posible hoy mismo en el webinar o en su defecto en el transcurso de los días. Podemos ir trabajando pues con los datos que ustedes vayan necesitando. PCI Geomática es un programa de origen canadiense. Es un programa especializado para lo que es el trabajo y procesamiento de imágenes, tanto satélite, tanto ópticas como radar. Este programa pues ha desarrollado una gran cantidad de herramientas que nos van a permitir trabajar pues con este tipo de datos, ¿no? ¿Qué es lo que hace PCI Geomática? Crea productos de software, plataformas, sistemas para clientes globales que requieren resultados automatizados y un alto rendimiento de la información. O análisis y producción de datos de forma más precisa sobre la información satelital. Trabaja básicamente sobre diversas áreas, lo que es fotogrametría, mosaicos, análisis, preprocesamiento, radar, corrección atmosférica, extracción automática de modelos digitales de elevación. Esto lo hace pues a través de imágenes estéreo, triestéreo. También tenemos lo que es la edición y filtrado de modelos digitales de elevación. Tenemos lo que es la clasificación basada en objetos y tenemos más de 550 algoritmos que nos van a permitir trabajar con lo que son imágenes satelitales. Geomática pues tiene algunas aplicaciones que están enfocadas pues como digo a solventar
las necesidades de nuestros clientes. Está dividido en varios módulos. Sí, el primero que es el focus, en el que vamos a trabajar el día de hoy. En esta parte, pues, lo que se hace es todo el geoprocesamiento de los datos. Tenemos lo que es el Earth Engine, que básicamente nos va a permitir trabajar con modelamientos matemáticos. Tenemos lo que es modelamiento tipo Model Builder, el que es el Modeler. Tenemos el lenguaje propio que es de PCI Geomática, que es el EASY, y cabe resaltar que adicionalmente, pues, Geomática trabaja con lo que es EASY y también con lenguaje Python, en el caso de que se requiera realizar desarrollos adicionales sobre la plataforma. Tenemos un módulo que se llama Fly, que es básicamente para ver modelamientos, hacer vuelos sobre los modelamientos 3D que se han generado. Tenemos el módulo PETAR, que es básicamente para trabajar con todo lo que es información radar. Tenemos un módulo exclusivo para lo que es mosaicos, en donde nosotros podemos realizar lo que es balances de color, unificaciones de imágenes, ediciones de líneas de corte, etcétera. Es un módulo que en seminarios web anteriores ya lo hemos trabajado un poco, lo hemos revisado, y pues si gustan pueden acercarse a nuestra página de YouTube, a nuestro canal de YouTube, y poder ahí visualizar algunos webinars anteriores en donde se ha trabajado con este módulo. Si vamos a realizar un pequeño sondeo, les voy a pedir que nos ayuden con su colaboración, en donde vamos a ver qué tipo de clasificaciones ustedes han venido trabajando. Entonces vamos a lanzar el sondeo. Vamos a dejar unos segundos para que ustedes puedan ir contestando. Y vamos a cerrar el sondeo en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tenemos pues aquí nuestros resultados. Como ustedes pueden ver, tenemos la mayor parte de los asistentes que han realizado lo que es la clasificación supervisada, esencialmente. Y seguido pues tenemos la clasificación basada en objetos. Listo. ¿Cuáles son estos tipos de clasificaciones? ¿No? Tenemos la clasificación no supervisada, que básicamente trabaja sobre imágenes. Este tipo de clasificación lo que hace es generarnos clases, ¿no es cierto?, que están basados en un índice de separabilidad que se llama, es decir, que empieza a coger algunos píxeles, empieza a ver cuáles están relacionados, cuáles no, etcétera, y después de realizar algunos procesos, pues nos va generando un número que nosotros determinamos, un número de clases. Y sobre estas clases, pues nosotros tenemos que ir haciendo el trabajo necesario para ir agrupándolas o para ir separándolas, dependiendo de la unidad que sea, en base a una leyenda que nosotros tengamos establecida. Y pues como ustedes saben, nuestro resultado al final va a ser una clasificación que va a requerir una nueva clasificación, en este caso ya conociendo cada una de las clases, y vamos a tener un resultado, como resultado pues un raster de una clasificación. Luego tenemos la clasificación supervisada, que en igual forma trabaja con imágenes. Y que adicionalmente requiere como un parámetro adicional, pues es los sitios de entrenamiento. ¿Qué son los sitios de entrenamiento? Pues no son más que muestreos que nosotros tenemos que se han levantado en campo, o sobre imágenes de muy alta resolución, o sobre alguna fuente externa que nos garantice pues que tal o cual unidad corresponde a la realidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un punto GPS que nos dice que en ese punto tenemos bosque. Entonces, pues esa unidad de entrenamiento nos va a ayudar a poder generar nuestra clasificación de mejor manera. En base a estos sitios de entrenamiento, pues nosotros ya tenemos clases definidas, una leyenda definida de 5, 7, 10 unidades, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y pues vamos en base a todo esto generar una clasificación final de uso o de cobertura de suelo, que en igual forma va a ser una capa raster. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con la clasificación basada
en objetos. La clasificación basada en objetos pues trabaja con las imágenes, trabaja con reglas y pues podemos trabajar también dentro de esta misma clasificación con lo que es clasificaciones supervisadas y no supervisadas. Es decir, que nosotros podemos tener un mejor control de la información. Podemos o no requerir lo que son los sitios de entrenamiento y pues la ventaja final más grande que nosotros tenemos de lo que es la clasificación basada en objetos es que las entidades finales no van a darnos como resultado un raster temático, sino que vamos a tener como resultado una capa vectorial que va a incluir estadísticas, va a incluir datos, va a incluir leyenda, va a incluir algunos elementos que nos van a permitir finalmente trabajar de mejor manera la información y procesarla en un tiempo más eficiente, ¿no? Aquí tenemos pues un ejemplo de diferencias de lo que es una clasificación basada en, en objetos y una clasificación basada por píxel, que sería básicamente la clasificación supervisada y no supervisada tradicional. Ustedes pueden ver pues que en la parte izquierda tenemos una clasificación basada por píxeles y si ustedes se fijan pues eh, tenemos algunos puntitos de algunos sitios que son como basuritas que siempre van quedando, que son píxeles que por A o B razones no se interpretaron bien y luego obviamente toca hacer un proceso de lo que son filtros, toca ir haciendo algunas ediciones sobre este tipo de clasificaciones para tener una clasificación un poco más depurada. Y en algunos casos, pues, también es necesario lo que es la transformación de esta capa raster a una capa vectorial para poder hacer las ediciones un poco más finas, ¿no? En la parte derecha ustedes pueden observar eh, eh, cómo se encuentran la definición, digámoslo así, de esta clasificación. Si ustedes se fijan acá, no tenemos este problema de píxeles basura, sino que más bien tenemos unidades mucho mejor delimitadas que nos permiten pues tener una apreciación de la realidad mucho más tangible. Y pues adicionalmente, para llegar a este tipo de clasificación, no se requiere tanto esfuerzo como en las otras clasificaciones que están trabajando sobre píxeles. Les recuerdo una vez más, por favor, cualquier duda, cualquier inquietud en la sección de preguntas, por favor vayan escribiéndolas y vamos a ver si podemos irlas respondiendo. El flujo de trabajo que nosotros manejamos dentro de lo que es PCI gemática, pues nosotros tenemos nuestro insumo que sería una imagen, sea del tipo que sea. Cabe recalcar que la clasificación basada en objetos inicialmente fue generada para poder trabajar con imágenes de alta y de muy alta resolución. Pero eso no quiere decir que no va a funcionar en otro tipo de imágenes. Como ustedes saben, pues el procesamiento de imágenes tipo drone o las imágenes de muy alta resolución satelitales, por tener resoluciones bastante altas, pues el manejo de los píxeles se vuelve a veces un poco complejo cuando nosotros hacemos las clasificaciones. Es por eso que se desarrolló esta herramienta y es bastante útil para poder trabajar con este tipo de información que es un poco pesada. Entonces, al ser específica pues para este tipo de imágenes, como les decía, la información puede ser también procesada en imágenes de lo que son media resolución, por ejemplo Landsat, por ejemplo Sentinel, se puede trabajar perfectamente y llegando a tener resultados bastante buenos en corto tiempo. Sí. Entonces, tenemos nuestro insumo que sería la imagen de satélite. El primer paso es realizar la segmentación a través de 3 parámetros esenciales, que es la escala, la forma y la compactación. Más adelante vamos a ver qué es cada uno de estos parámetros.
Tenemos aquí pues el resultado de la segmentación, que no es más que polígonos que en base a los parámetros que pusimos anteriormente, pues nos van a asociar estos polígonos y van a generarnos una capa pues un poco más simple de manejar. Luego realizamos lo que es los cálculos de los atributos, en donde nosotros podemos generar algunas estadísticas, cálculos geométricos. Si nosotros disponemos dentro de nuestra imagen un índice de vegetación, podemos usar este índice de vegetación para mejorar nuestra clasificación. Podemos trabajar sobre lo que es la textura y podemos también trabajar con lo que son estadísticas polarimétricas dentro de lo que son el ambiente de imágenes de radar. Estos cálculos polarimétricos, pues como ustedes saben, va a depender de la imagen como tal, de el tipo de polarimetría con la que fue tomada, si es simple, si es doble, etcétera. Todos estos parámetros que son un poco más complejos en lo que a radar se refiere. Seguido a esto, pues tenemos el análisis de los sitios de entrenamiento, en donde, claro, nosotros vamos a poder trabajar ya con muestreos de campo, etcétera, vamos a poder ir generando nuestras clases. Seguido a esto, pues tenemos ya una clasificación que nos va a dar un resultado final y finalmente podemos hacer una edición post-clasificación, en donde básicamente lo que hacemos es coger cada una de las unidades que hemos generado y si vemos que por A o B razones una unidad está mal clasificada, de pronto, digamos, en lugar de que me salga bosque, me sale como arbusto, pues yo puedo ir con esta edición muy rápidamente pasándole a unidades a las que sí corresponden y pues con esto tener una clasificación depurada en tiempo récord. Para lo que radar se refiere, nosotros tenemos un método un poco más largo para lo que es la clasificación, ¿sí? Donde nosotros tenemos la imagen. Como ustedes saben, radar pues necesita un tratamiento especial. Entonces, para eso se recomienda pues hacer algunos preprocesamientos sobre las imágenes de radar. Después de realizar la ingestión de los datos, calcular algunos valores dentro de lo que es la imagen y finalmente pues seguir a un procedimiento similar a lo que se está haciendo con imágenes ópticas, ¿no? Lo que es la segmentación, los cálculos de las estadísticas, la edición de los sitios de entrenamiento y pues finalmente realizar el mismo proceso de clasificación y la postclasificación, ¿no? Vamos a ver un poco lo que son los parámetros de la segmentación. Les había dicho que tenemos 3 parámetros esenciales. El primero, lo que es la escala o el scale, la forma o el shape y la compacidad o compactness dentro de el parámetro de segmentación. La escala determina el tamaño de los objetos y va a estar afectado por la resolución de la imagen. ¿Sí? Tenemos valores que van de 5 hasta 500 y nosotros podemos ir jugando con estos parámetros. ¿Sí? Más adelante les voy a indicar unos ejemplos de cómo es que funciona la escala. Tenemos luego la forma o el shape, que puede ir desde 0.1 hasta 0.9, que es básicamente el peso de la forma. Es decir, que cuando nosotros ponemos de 0.1 hasta 0.5, vamos a trabajar más con la parte espectral, mientras que si ponemos de 0.5 en adelante hasta 0.9, vamos a trabajar un poco más con la forma que nos están dando ciertos colores sobre las imágenes, ¿no? Y finalmente la compacidad o compactación en igual forma va desde 0.1 hasta 0.9. Y estos parámetros, los más bajos, del 0.5 hacia abajo, pues van a trabajar en una forma más lineal, mientras que de 0.5 en adelante van a tender a ser formas un poco más redondeadas, ¿sí? Y como vemos, pues lo que nos va a determinar son los límites de los objetos que nosotros tenemos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una segmentación usando estos parámetros. Aquí vemos algunos ejemplos de la segmentación como tal. Vemos que en este caso la escala es de 50 y tenemos, como vemos, unidades un poco grandes, en este caso en una imagen Landsat. Este es con una escala 25, tenemos una definición mucho mejor de las unidades, ¿no?
tenemos aquí una escala 10, en donde pues tenemos una diferenciación mucho mejor de unidades para poder ir trabajando, ¿no? Aquí vemos otros ejemplos de lo que es la escala. ¿Sí? Ustedes pueden ver que es una misma escena con diferentes parámetros de 10, 20, 30 y 40. Ustedes pueden ver que en la primera parte, pues, lo que hace es segmentarnos más, generarnos una mayor cantidad de polígonos. Y en el último caso, pues, tenemos ya polígonos mucho menores, pero de mayor tamaño. Sí, aquí vemos en cambio una comparación en lo que en la segmentación utilizando diferentes insumos, ¿no? Tenemos una segmentación en Sentinel. Ustedes ven que es 500505 usando los 3 parámetros que les había mencionado anteriormente. Y esta segmentación pues nos divide algunas unidades grandes en base a la asociación que tiene de los polígonos, pero si esta misma zona se la pone sobre una imagen de muy alta resolución, vemos que esos parámetros básicamente no diferencian nada, no nos muestran casi nada de los elementos que realmente están. Pero si aplicamos estos mismos parámetros sobre una imagen UltraCam, ustedes pueden ver que tenemos una segmentación bastante grande, tenemos bastantes polígonos como para poder ir trabajando y posteriormente irlos clasificando. En este caso, pues, como vemos, todo va a depender, este juego de los parámetros va a depender del insumo y qué es lo que queremos obtener, ¿sí? Y como vemos, pues, no va a ser lo mismo aplicar un parámetro en una Sentinel, en una Pleiades, en una Landsat o en una imagen UltraCam o de drone, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por más que apliquemos el mismo parámetro, no vamos a obtener el mismo resultado. Y es por eso que hay que ir haciendo pequeñas pruebas, pequeños juegos de estas clasificaciones para poder ir trabajando sobre las imágenes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se hace con la parte espectral. O el parámetro shape. En este parámetro shape ustedes pueden ver, en el primer caso tenemos el parámetro de 0.1, en el segundo caso de 0.9. Si ustedes se fijan, el 0.1 les decía que va alineado a la parte espectral, es decir, a los colores. Si ustedes se fijan, este pues nos ha separado, por ejemplo, la vía está separado en gama de grises, en donde podemos ver diferentes gamas de este color y pues nos va separando, ¿no? Porque está trabajando con esta parte espectral. Mientras que el 0.9 está más ajustado a la forma, como les había dicho. La forma, como ustedes pueden ver, lo que hace el programa es ir separándome la vía, ¿sí? La forma como tal de las veredas, por ejemplo, o de estas zonas que parecen ser unos pequeños jardines y las edificaciones, ¿no? Me va separando en base a estas formas que va detectando. Entonces, de ahí la importancia de ir jugando con estos parámetros para ver qué es lo que podemos llegar. Y finalmente tenemos la compactación, ¿sí? En donde lo que hace es buscar la similaridad entre líneas o formas redondeadas, ¿no? Aquí podemos ver en el primer caso tenemos un parámetro de 0.1, en el segundo caso uno de 0.9, en donde claro me va definiendo un poco más en base a la forma, me va generando un poco más de unidades, un poco más de perfilamientos sobre las unidades que yo voy teniendo. El cálculo de los atributos. Después de haber realizado todo este proceso de segmentación, realizamos el cálculo de los atributos, en donde les decía que básicamente lo que hace el programa es ir calculándome estadísticas, es decir, mínimos, máximos, promedios, derivaciones estándar, sea por bandas modificadas. Tenemos estadísticas geométricas, ¿no? Similares a lo que vimos anteriormente, la compactación, circularidad, elongación, rectangularidad. Y adicionalmente, pues podemos trabajar con índices de vegetación, con texturas, etcétera, ¿no? Para poder ir generando todas estas estadísticas dentro de la base de datos vectorial, que es la que nos va a servir al final para la clasificación. Los sitios de entrenamiento, como saben, pues no es más que información levantada en campo o de fuentes secundarias que nos va a permitir calibrar nuestro modelo. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo están distribuidas pues estas zonas o estas áreas de entrenamiento.
La clasificación, pues al final lo que va a hacer es coger todo esto que hemos ido haciendo, ¿no? Las clases que hemos generado, va a ir cogiendo las estadísticas que hemos calculado y va a ir asociando cada uno de estos parámetros para poder tener una clasificación supervisada final, ¿sí? Que es la que vemos aquí como ejemplo, ¿no? Ustedes pueden ver que el programa lo que ha hecho es ir asociando pues estas unidades e ir generándome clases ya un poco más definidas que pueden o no ser susceptibles a una post-edición. Finalmente, pues tenemos lo que es la edición de las clases que hemos generado, en donde lo que básicamente hacemos es unir polígonos o asignarlos a una clase determinada. A través de algunos parámetros, con algunas funciones que tiene el programa, como son las disoluciones automáticas, ediciones interactivas, etcétera, que nos van a permitir pues tener la clasificación final que nosotros querramos. Luego tenemos lo que es la evaluación de la precisión. Dentro de la evaluación de la precisión, pues como ustedes saben, dentro de las clasificaciones es necesario tener nosotros una evaluación, decir pues si esto, lo que hemos hecho vale o no vale. Entonces, para eso, pues nosotros tenemos una evaluación en donde nos va a sacar los promedios generales, etcétera, algunas estadísticas y matrices de confusión que nos van a permitir, pues, trabajar sobre estos datos y mostrar que realmente se ha hecho un buen trabajo sobre la información que se tiene. Sí, entonces vamos a pasar ahora a una pequeña demostración de cómo se va trabajando con esta información. Como digo, les recuerdo nuevamente, por favor, dentro de la sección de preguntas, vayan incluyendo sus dudas, sus inquietudes que vayan teniendo. Y pues, como digo, si nos da el tiempo, pues trabajaremos ahora dentro del mismo webinar o en su defecto, pues las resolveremos durante los próximos días enviándoles información o la respuesta a su correo, ¿no? Aquí tengo yo mi PCI geomática, ¿sí? El módulo de Focus. En este módulo, pues vamos a trabajar lo que son las clasificaciones. Les voy a indicar muy rápidamente cómo se carga la información. Como ustedes saben, las imágenes de satélite, sean del sensor que sean, tienen un metadato en donde se encuentra diferente información, ¿no? La hora a la que pasó por ese punto, la inclinación que tuvo el satélite, la inclinación que tuvo el Sol, la inclinación de la Tierra, etcétera, etcétera. Diferentes parámetros que permiten realizar los procesamientos sobre las imágenes. Aquí, por ejemplo, yo tengo una imagen, en este caso es una imagen Landsat 8, ¿sí? Tenemos las bandas por separado, ustedes pueden ver aquí las bandas pancromáticas de la imagen. Y tenemos aquí el metadato. En este caso, el metadato es un TXT. La ventaja del programa es que nos permite leer estos metadatos y nos permite trabajar de forma mucho más rápida. Yo simplemente cargo el metadato, como ustedes ven, lo arrastrean a mi pantalla y me pide ahora que yo cargue, ¿qué es lo que deseo hacer? Cargar mi imagen pancromática, multiespectral, termal o datos de calidad. Voy a cargar la multiespectral. Y ustedes van a ver que enseguida, pues, yo tengo aquí ya mi imagen cargada. En este caso es una imagen de aquí del Ecuador, de la zona de Quito específicamente, ¿no? Y zonas aledañas. Si ustedes se fijan aquí, pues, básicamente nosotros tenemos la imagen, ¿sí? Todas las bandas multiespectrales. Si yo le despliego el listado de las bandas, pues aquí podemos ver que está cargado en una composición 432. Si yo deseo, pues puedo ir haciéndolo, las diferentes combinaciones de bandas. Por ejemplo, voy a cargar una 654 y hacer una mejora de la imagen. ¿Sí? Ustedes ven aquí que tengo ya una clasificación, una visualización un poco más acorde a lo que es tipos de vegetación para poder ir diferenciando las diferentes clases que yo tengo. ¿Sí?
Entonces, el proceso, como ven, es bastante sencillo de la carga de imágenes. Cuando son de la fuente original, simplemente arrastramos y pues en base al metadato podemos ir trabajando los diferentes tipos de modalidades que nos dan los sensores. Seguido a esto, yo puedo trabajar, una de las ventajas también que se tiene dentro de esto es que normalmente cuando yo tengo una imagen, pues al realizar la clasificación, los programas suelen realizar la clasificación de toda la imagen como tal. La ventaja acá es que yo puedo ir trabajando por secciones o puedo trabajar una zona específica sin la necesidad de que me procese y de perder tiempo en zonas en las que no voy a intervenir. Por ejemplo, acá yo tengo un área, ¿sí? Un área que ya la he dibujado previamente. Como ven, es una pequeña área, ¿sí? En donde sobre esta área es lo único que yo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, le voy a decir al programa que trabaje dentro de esto y todo lo demás de la imagen excluye el análisis y así pues yo ganar tiempo sobre el procesamiento. ¿Cómo funciona entonces, ahora sí, con estos dos parámetros que he ingresado, cómo funciona la herramienta como tal de la clasificación basada en objetos? Simplemente me voy a mi pestaña Análisis y selecciono Object Analyzed. Este Object Analyze lo que hace es ir siguiendo los pasos que les había mencionado anteriormente para ir procesando pues la información, ¿sí? El primer paso es la segmentación que les había dicho. Voy a seleccionar aquí mi imagen que ya la tengo cargada. Sí, en este caso voy a trabajar con todas las imágenes, voy a poner seleccionar todas, con todas las bandas, perdón, pero si ustedes desean pueden coger, evitar trabajar tal vez con alguna banda que no necesiten, por ejemplo, el aerosol o la de Cirrus, etcétera, y OK. Una vez que yo tengo ya seleccionadas mis bandas con las que voy a trabajar, voy a decirle que voy a trabajar con mi área de interés, que en este caso es el área 1 que yo he cargado. ¿Sí? Y aquí voy a ir jugando yo con los parámetros de la escala, la forma y la compactación. Les quiero mostrar aquí un pequeño ejemplo. Espero que todos lo estén viendo. Un poco más grande para que se vea. Pues ahí creo que está bien. Aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de lo que es el uso después de estos tres parámetros. Aquí está una imagen Landsat y se va variando, ¿no? Algunos parámetros. En este caso se está variando el primer parámetro, que es la escala. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí tenemos una escala de 25, de 50 y 100. Ustedes ven que en el de 25 tenemos polígonos mucho más finos, mucho más pequeños, que discriminan mucho más unidades. La 50 es un poco más gruesa y la 100 es mucho más gruesa todavía. Acá tenemos en igual forma algunos otros ejemplos. Aquí se va variando en igual forma la escala, etcétera, y seleccionando pues diferentes parámetros, ¿no? Este documento que ustedes están viendo ahora mismo, si ustedes se fijan en la sección documentos, en su panel de control, existe un archivo PDF, el cual está marcado pues como Geomática Object Analyze Guide, en donde ustedes pueden ver, es una guía en donde ustedes pueden descargársela en este momento con toda confianza, pueden descargarse el PDF y tienen pues aquí bastante información respecto a lo que es la clasificación basada en objetos. Ustedes van a ver pues todo lo que les he explicado ahora, pues está un poco más detallado, un poco más profundo para que ustedes puedan ir trabajando con este documento en el caso de que ustedes lo requieran. Como digo, en la sección de documentos en su panel de control pueden ubicar a este PDF y descargarlo. Bueno, una vez que ya tenemos cargada la información, ya entendemos un poco más de lo que es estos tres parámetros que vamos a ir trabajando, yo puedo ir jugando con los mismos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Le voy a poner una escala de 50, la forma de 0,5, la compactación de 0,5. Y lo que voy a hacer ahora es guardar este archivo en alguna parte de mi computador, ¿no?
Entonces le voy a poner como webinar obvia. ¿Ya? Lo voy a guardar. Y aquí voy a poner cómo se va a llamar esta clase o esta segmentación inicial que voy a hacer. Entonces le voy a llamar obvia. Y normalmente recomiendo pues que se ponga los parámetros que se usaron para tener un seguimiento, porque a veces, digamos, este parámetro tal vez no es el más adecuado para lo que se está haciendo. Para que este parámetro de pronto no es el más adecuado, entonces modifico, ¿no? Tal vez el 50 no es el más adecuado, entonces pongo 25. Sí, entonces voy haciendo algunas pruebas y en base a eso voy definiendo. Y con esto que les digo, pues simplemente voy a hacer el seguimiento. ¿Sí? Entonces he puesto 50, 05, 05 y si modifico, pues crearé una nueva capa. La segmentación lo que hace es en cada prueba que voy haciendo me va creando nuevas segmentaciones y me va creando dentro del mismo archivo estas segmentaciones. Entonces lo que hago es pues básicamente ir teniendo una trazabilidad de lo que voy haciendo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, ya me realizó el proceso de segmentación. Con este parámetro, pues yo considero que es una aproximación bastante buena para realizar una clasificación inicial. Ustedes pueden ver pues que me ha hecho una división bastante interesante de la clase, en este caso de las clases que yo tengo. ¿Sí? Tengo hasta ahí listo mi primer paso. Luego voy a lo que es el Attribute Calculation, como les había dicho, que no es más que calcular estadísticas para que luego el programa los utilice y pueda trabajar dentro del procesamiento, ¿no? Dentro de la clasificación como tal. Entonces le voy a decir que me calcule estadísticas de los píxeles. Aquí ustedes pueden ver estadísticas. Tenemos la parte de la parte geométrica, tenemos los índices de vegetación, si nosotros tuviésemos disponible podemos decir que nos calcule, tenemos la parte de textura para que nos vaya haciendo también los análisis en el caso de hacer ya una depuración. Finalmente tenemos la parte polarimétrica cuando estamos trabajando con radar. Voy a mandar a calcular las estadísticas. ¿Sí? Tengo yo aquí ya mis cálculos, voy a abrir la base de datos. Si ustedes se fijan dentro de mi base de datos, el programa lo que ha hecho es ir calculando todos estos parámetros que le he dicho, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, para la banda azul, para la banda verde, etcétera, los parámetros de los píxeles, tenemos las derivaciones de estándares, etcétera, y tenemos acá pues también la parte de lo que es la parte geométrica, que son los dos únicos parámetros que le mandé a calcular, ¿no? Tenemos la forma, la elongación, etcétera, dentro de los cálculos que me ha hecho el programa como tal, ¿no? El siguiente paso es la edición de las áreas de entrenamiento. Para esto, pues, lo que hacemos es simplemente podemos editar y lo que vamos a hacer es ir creando nuestras áreas de entrenamiento. Aquí yo tengo diferentes unidades, rápidamente les voy a explicar qué es lo que hacen. Entonces voy a crearme una clase, por ejemplo, páramo, y voy a asignar los polígonos que se encuentran dentro de esta área de páramo. Aquí, por ejemplo, aquí en Quito, esta es nuestra área de páramo, y lo único que hago es seleccionar los polígonos que corresponden y los asigno. Ustedes se fijan que aquí en el conteo de cada una de las clases me va subiendo en base al número de polígonos que yo voy seleccionando. Aquí ya tengo 3. Les había dicho que al final de todo esto nosotros debemos realizar una validación de la información o un cálculo de precisión de la clasificación que yo voy haciendo. Para esto, pues ustedes si se fijan en esta misma pantalla de los áreas de entrenamiento, adicionalmente del training tengo una parte que dice el cálculo de la precisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago? Selecciono polígonos de la misma clase que no haya seleccionado previamente para la parte de las áreas de entrenamiento y lo que hago es asignarlas a mis áreas, a mis zonas de precisión. ¿Sí? Y ustedes ven que en el accuracy count o en la cuenta de las precisiones también me ha subido. ¿Sí?
Esto de aquí es importante que nosotros vayamos agregándolas, ¿sí? Vamos agregando nuestras clases y vamos poniendo tanto las áreas de entrenamiento como las áreas de precisión, ¿sí? Los polígonos de precisión, para poder ir finalmente tener nuestra clasificación o nuestro análisis pues de precisión de la clasificación, ¿no? Listo. Entonces, como ustedes ven, pues me va asignando a cada una de las clases, etcétera, para poder hacer yo finalmente mi clasificación. Una vez que yo tenga todas las clases creadas en base a la leyenda que yo tengo pues disponible, ustedes pueden ver que aquí voy creando cada una de las clases. Simplemente el siguiente paso va a ser realizar mi clasificación. Voy aquí a cambiar el nombre para saber que esta es mi clasificación inicial que hice. Lo único que hago es, donde dice Features, la selección de las entidades, yo veo con qué estadísticas y con qué cálculos voy a ir trabajando. ¿Sí? Yo puedo seleccionar todas, puedo seleccionar una parte. Mi campo va a ser el área de entrenamiento y mi output class va a ser mis clases. En este caso le voy a correr rápidamente la clasificación para que ustedes vean qué es lo que hace el programa. Sí, como yo puse pocas unidades, solamente tengo lo que son áreas de cultivo que están en rosa y las áreas de páramo que están en café. Sí, como vieron, solamente puse 2 clases y me clasificó en base a esto. Les voy a mostrar un ejemplo que hice ya previamente de la clasificación para poder ir ganando un poco de tiempo. Aquí tengo yo, me voy a ir a mis áreas de entrenamiento, en donde yo, como ustedes pueden ver, he puesto una mayor cantidad de clases, ¿sí? Aquí se encuentran clases. Tengo 3 tipos de cultivo, tengo bosque, tengo arbustos y tengo páramo. Voy a realizar mi clasificación, le voy a llamar a esta clasificación 4, ¿sí? Para evitar que se me sobrescriba la que hice previamente, y mando a correr. Listo, se encuentra ya clasificada mi área de estudio. Ustedes pueden ver aquí, tengo yo mi área. Y pues voy a asignarle colores para que ustedes puedan ver esta clasificación, ¿no? Le voy a poner un color aquí un poco fuerte, encendido para lo que son los arbustos. El bosque le voy a poner un color oscuro. El área de cultivos 1. Área de cultivos 2. Área de cultivos 3. Obviamente, si yo tuviese las muestras de campo, pues podría asignarle, ¿no? Qué sé yo, pastos, podría asignarle cultivos de ciclo corto, etcétera. Y mis áreas urbanas. Si ustedes se fijan, la clasificación es bastante buena, ¿sí? Ustedes pueden ver que corresponde básicamente a cada una de las unidades. Aquí tenemos las áreas urbanas, ¿sí? Que en este caso, pues, me ha delimitado bastante bien. Tenemos las zonas de páramos que están en café, que también corresponderían pues a la parte de las estribaciones del Pichincha aquí en Quito. Tenemos las zonas de bosques, tenemos las zonas de arbustos, las zonas de cultivos, etcétera, ¿no? Como ustedes ven, al ser una clasificación rápida, pues el programa ha hecho un trabajo bastante bueno, ¿no? Como les decía, dentro de mis áreas de entrenamiento, yo lo que hice fue también coger adicionalmente mis polígonos para realizar el cálculo de la precisión de la clasificación. Entonces, lo único que hago es irme hacia la parte final donde dice Accuracy Assessment y simplemente le digo que cojo cuál es la clase con la que voy a trabajar y mis áreas de entrenamiento y que me genere un reporte, el cual lo tenemos aquí. Muy rápidamente ha generado el reporte. Como vemos, pues aquí me dice que tengo una precisión promedio del 88%, intervalo de confianza del 95%, etcétera, y me genera pues las matrices de confusión, ¿sí? De cada una de las unidades
y pues con esto yo puedo ir trabajando tranquilamente y mostrar pues mi resultado para ver si es o no preciso o es o no válida la clasificación que he hecho hasta el momento. Aquí tengo un ejemplo realizado, en este caso, con una imagen Sentinel. La imagen Sentinel, como ustedes saben, pues tiene mejor resolución. El Landsat, en este caso, tenía una resolución de 30 metros. Perdón, Sentinel tenemos una resolución de 10 metros. Y como ustedes pueden ver, el proceso de segmentación, al utilizar los mismos parámetros, he usado los mismos parámetros para Landsat y para Sentinel, ustedes ven que me ha generado una mayor cantidad de polígonos. Y a su vez la clasificación me ha generado pues también una mejor definición de las unidades que yo voy teniendo. Pero claro, en este caso, pues mi clasificación, ustedes ven que hay zonas en las que me he clasificado como ciudades, siendo estas zonas de cultivo. ¿Sí? Entonces, para eso lo que yo voy a hacer es trabajar pues con mi edición de postclasificación para poder ir editando pues estas clases. Lo único que hago es coger la clase con la que voy a trabajar y voy a ir editando. Como edito, en este caso voy a trabajar con ediciones de clase. Entonces yo le digo que todo lo que yo seleccione me vaya a cultivo 1, por ejemplo. Selecciono esta unidad, por ejemplo, y ustedes ven que automáticamente el programa lo que hace es ir asignándome a la unidad que corresponde. Sí, lo estoy haciendo al azar, solamente como un ejemplo para que ustedes puedan ver, ¿no? Ustedes ven aquí, yo veo que esta zona rosada son cultivos, entonces le voy diciendo que me asigne a lo que corresponde. Aquí, ¿qué más veo? Por ejemplo, qué sé yo, le digo que esto de aquí es una zona de bosque. ¿Sí? Entonces veo que pues no es el caso, pero le digo que esto de aquí es bosque y ustedes ven que me va asignando a la unidad que yo le voy poniendo. ¿Sí? Entonces, las ediciones, como ustedes pueden ver, son bastante rápidas, bastante efectivas en lo que a ediciones se refiere, ¿no? Seguido a esto, pues yo tengo aquí una clasificación que en igual forma hice previamente con lo que es radar. En este caso es una Sentinel 1A. Tiene una polarización vertical. Como ustedes saben, el procesamiento de radar es un poco más complejo. Por ahora no vamos a entrar a lo que es lo que es la parte del tratamiento de imágenes radar. Simplemente, pues lo que les voy a explicar rápidamente es el proceso, ¿no? Como ustedes ven, pues tengo yo aquí mi imagen, tengo un área de estudio. Al momento de hacer el análisis basado en objetos, pues lo único que hago es seleccionar en este caso la imagen radar. Selecciono aquí algunos procesamientos en lo que a radar se refiere, algunos ajustes, algunos filtros que se pueden ir haciendo previamente. Y mando a calcular mi proceso de segmentación similar a lo que hicimos en imágenes de satélite. En el Attribute Calculation, bueno, aquí se me ha desactivado porque ya lo hice anteriormente, puedo trabajar la parte polarimétrica de la imagen radar y el proceso es igual, ¿sí? A lo que se ha venido haciendo con las imágenes ópticas. El proceso es similar, vamos agregando en igual forma lo que es nuestras áreas de entrenamiento, creamos nuestra leyenda, creamos vamos asignando a las clases tanto de las áreas de entrenamiento como las áreas de precisión, realizamos nuestra clasificación y pues aquí yo tengo una clasificación preliminar, sí, que todavía no he hecho un proceso de depuración, me ha faltado asignar un poco de clases, pero como ustedes pueden ver, en inicio pues es una clasificación bastante interesante, es justamente esta zona de la Amazonía ecuatoriana,
en donde, como digo, si bien es cierto, falta realizar procesos de depuración, pero, por ejemplo, ya me ha definido, ¿no es cierto?, la parte de agua versus la parte de lo que es tierra, ¿no? Y pues estaba realizando el proceso de identificación de las áreas urbanas, que son estas rosadas de acá, y de las áreas de cultivos, que son las que vamos viendo aquí en amarillo, en morado, en naranja, etcétera, que es lo que tenemos acá. Como ustedes ven, el proceso es bastante sencillo, los productos son de bastante buena calidad y pues podemos ir trabajando, como les había mencionado, con distinta cantidad de insumos, ¿no? Tenemos radar, tenemos imágenes ópticas, tenemos imágenes de muy alta resolución, de media resolución, podemos trabajar con imágenes de drone, podemos trabajar con imágenes Pleiades, por ejemplo, con imágenes Sentinel, con imágenes Landsat, cualquier tipo de insumo que nosotros dispongamos, podemos utilizar esta herramienta dentro de lo que es el análisis basado en objetos. ¿Sí? Finalmente, pues para ir cerrando ya por cuestiones de tiempo, para ir cerrando un poco ya este seminario, aquí tenemos nosotros fuentes de información, ¿no? Como son, por ejemplo, el Earth Explorer de la USGS de Estados Unidos, en donde nosotros podemos crear una cuenta gratuita y podemos descargar lo que son las imágenes Landsat. Tenemos la parte de Copernicus, lo que es el acceso al Open Hub de imágenes Sentinel, en donde nosotros podemos bajar imágenes radar, imágenes ópticas de lo que es todo el proyecto Sentinel, realizando las búsquedas. En igual forma, simplemente creamos una cuenta gratuita y podemos ir trabajando directamente sobre este tipo de información. Adicionalmente, pues comentarles que pueden seguir, entrar a lo que es la página web de PCI Geomática, en donde ustedes en la sección de recursos Geomática tienen aquí una gran cantidad de información. Aquí tenemos lo que son cursos, tenemos lo que es seminarios, etcétera, seminarios antiguos. Aquí ustedes pueden ver lo que son los tutoriales, webinars, etcétera, diferentes tipos de insumos que ustedes pueden ingresar, descargar, visualizar para que puedan ir trabajando en lo que es la información del manejo pues del programa como tal, ¿no? De igual forma tienen lo que son los recursos en YouTube, tiene el canal de PCI Geomática, tenemos el canal propio de AGP Geospatial. Y pues comentarles adicionalmente que PCI Geomática pues tiene cobertura para diferentes tipos de imágenes, tiene una cobertura para todo tipo de imágenes. Cada una de estas imágenes, cuando son recién lanzadas, pues también PCI Geomática se dedica pues a analizarlas e irlas incorporando en las diferentes actualizaciones que se van dando a lo largo del año para que ustedes puedan tener el manejo adecuado de toda la información que se puede ir realizando con este programa, ¿no? Entonces, pues recordarles nuevamente que está disponible pues nuestra serie de seminarios. Como les había dicho, este seminario estará disponible en las próximas horas en nuestra página de YouTube. Tenemos también lo que es los próximos seminarios, que sería la próxima semana, el jueves de la misma hora, que igual les pedimos que nos acompañen, lo que es la información respecto a GeoCollector, que es una aplicación móvil basada en tecnología geoespacial, y la siguiente semana, pues, los servicios satelitales de One Atlas ofrecidos por Airbus para que ustedes, pues, también conozcan lo que son las nuevas tendencias en lo que tecnología geoespacial se refiere, ¿no? Sin más, pues agradecerles por su presencia, por su atención. Tenemos aquí nuestros contactos, cualquier situación que ustedes requieran, pueden acercarse a nuestra página web. Tenemos aquí, pues, la parte de lo que es
PCI Geomática. Como les decía, ustedes incluso pueden descargarse una versión demo que dura 30 días con todas las funciones al 100% para que ustedes puedan realizar los procesos que hemos visto y algún proceso adicional que ustedes requieran. Pueden visitarnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y pues, como les decía, también en nuestro canal de YouTube. Y cualquier inquietud, pues, como les decía, pueden enviarnos a nuestro correo personal eh, para lo que es asesoría o cualquier tipo de situación que ustedes dispongan, ¿no? Les recuerdo una vez más, en la sección de documentos se encuentra una guía de análisis basado en objetos para PCI Geomática que pueden descargarlo sin ningún problema. Y pues las preguntas que ustedes nos han hecho llegar las iremos respondiendo, como les decía, en base las iremos transmitiendo pues a través de sus correos, iremos respondiéndolas y con esto pues solventamos las inquietudes que ustedes han tenido este día. Sin más, pues, como digo, reiterarles mi agradecimiento, invitarles nuevamente para los seminarios que están programados para las siguientes semanas y pues, igual forma, a través de nuestros canales, pues iremos dando noticias acerca de nueva información, nuevos procesos, de nuevos seminarios que se vayan realizando y pues, en igual forma, si tienen ustedes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia de algún tema específico que tal vez les gustaría visualizar en algún futuro seminario web, pues también transmítalo a través de la sección de preguntas. Sin más, pues, les agradezco nuevamente por su gentil presencia. Espero que tengan una muy buena tarde, que todo este momento complejo que estamos pasando, pues se vaya solventando y pues nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.